Damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos concede y damos gracias a Dios por también los hermanos de la alabanza que cada vez sirven al Señor mejor y atraen la presencia del Señor a este lugar. Creo que hoy, no sé si hoy es el último domingo de este año o el próximo, pero estamos, hermanos, por entrar un año nuevo, y muchas cosas nos deparan a veces que no sabemos. No vamos a hablar del futuro ni nada de eso, pero algo que yo he anhelado a lo largo de los años, hermanos, cada año, cuando va comenzando cada año, hay un anhelo en mi corazón. Y no, quisiera salud, principalmente. Y muchos en el mundo la gente dice, prosperidad, ¿no? Y todo eso, pero creo que eso no debería ser del cristiano el motivo principal o el deseo principal. El deseo mío de cada año, cuando va entrando el año o cuando va terminando, es que el siguiente año, como dice el Salmo 51, que el Señor no quite de nosotros su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Eso es lo principal, debería ser el deseo principal de cada cristiano, porque sin el Señor, hermano, sin su Espíritu Santo no somos nada. Y que nos acerquemos al Señor confiadamente cada día, voluntariamente, a traer como las ofrendas que eran las ofrendas voluntarias, que se acercaban voluntariamente sin tener que decirle, trae la ofrenda. O las ofrendas, por ejemplo, el impuesto para el templo, para mantener el templo. Por ejemplo, allá está la cajita de las ofrendas, ¿no? Igual que no nos tuvieran que decir, sino que solitos llegamos. Y amén. Qué lindo es acercarse delante del Señor de esa manera. Hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de... Hay dos esclavitudes en este mundo. Y podemos ser esclavos de un lado y podemos ser esclavos de otro. Pero la esclavitud en la cual yo quisiera estar del lado donde yo quisiera estar es del lado del Señor, ser esclavo de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo a los romanos. El tema de hoy tiene por nombre esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Y cada uno en este mundo puede ser esclavo es de uno o es del otro, así es que depende de nosotros, hermano. Hace algunos domingos, o no puedo decir meses, pero hace algunos domingos compartí un tema que se llamaba ¿Por qué le sigue? ¿Se acuerda? Ese fue un jueves aquí. Y hablaba del tema de la cuestión de cuando el Señor alimentó a los 5,000, ¿se acuerdan? En el Sermón del Monte, y había gente que no tenía que comer. Dice los discípulos, Señor, despídelos porque no tienen hambre, no tienen que comer y tienen hambre, y ¿de dónde los vamos a alimentar? Y el Señor les dijo, dales tú de comer. Bueno, pasó eso, se fueron luego del otro lado de Galilea, del lago de Galilea, y allá le llegaron esos que habían sido alimentados. Pero dice la Escritura que lo buscaban porque los había alimentado bien. Y ellos ya no querían trabajar, sino tenemos a este rey, él nos puede alimentar de a gratis. ¿Por qué le sigues? Se llamaba ese tema, ¿por qué le sigues? Y también, hermanos, prediqué otro allá el día que no había luz, o sí, no había luz, ahí no teníamos aire acondicionado, y que se llamaba Tan Solo un Siervo, y hablaba del joven, que se fue lejos de su padre y malgastó, ¿se acuerdan? Malgastó todo y encontrándose en una condición miserable, ahí comiendo comida, deseaba comer comida de cerdos, pero nadie le daba. Recapacitó y se fue a su casa. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Iré a la casa de mi padre, donde hay jornaleros que comen bien y viven bien, y yo aquí perezco de hambre. Iré delante de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino hazme tan solo un siervo, o como uno de tus jornaleros. Y la palabra original allí es un esclavo, o sea, tú sé mi amo y yo te serviré. ¿Por qué le hablo de estos dos temas? ¿Por qué le menciono estos dos temas y del mensaje que nos trajo cada uno? Porque los dos tienen, hermanos, que ver, y también tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, de ser esclavo de Cristo o ser esclavo del pecado. No hay
un triple camino, un tercer camino. Solo dos, esclavo de Cristo o esclavo del pecado. Y ya sabemos que la mayoría del mundo entero y gente mismo de la iglesia, y el Señor nos libre de eso, son esclavos del pecado. Que el Señor nos libre de eso. Ese es el deseo de mi corazón, para mi persona y también para usted. Por eso yo quiero predicar esto, porque cuando uno estudia la Escritura y aprende algo y dice, oh, voy a compartir esto. Quiero que los hermanos sepan lo que yo estoy aprendiendo, y la palabra es compartir. ¿Por qué compartir? Porque, por ejemplo, usted cocina algo bien rico, no bien sabroso, y usted lo disfruta de una manera tan lindo con su familia, y dice, qué rico, yo quisiera darle, por ejemplo, a mi vecino. Entonces yo quiero que mi vecino saboree lo que yo estoy saboreando. Disfrutar lo que yo estoy disfrutando. Por eso es que le llamamos compartir. Porque lo que yo aprendí, lo que el Señor me habló, lo que yo disfruté y me hizo crecer espiritualmente, yo quiero que el hermano también lo tenga. Amén. Por eso se le llama compartir. Entonces, yo quiero compartirle esto porque yo no quiero ser esclavo del pecado. No quiero ser esclavo del pecado. Entonces solo estaremos de un lado o estaremos del otro, y eso dependerá de nosotros. Por eso es que se llama esclavo del pecado o esclavo de Cristo. La Biblia enseña, y en la Biblia encontramos, hermanos, que en este mundo, hermanos, todo mundo es, en sentido espiritual, es esclavo. ¿Sí? Esclavo, como le dije ahorita, esclavo de Cristo o esclavo del pecado. Y donde más lo vemos es en las cartas del apóstol Pablo a los romanos, a Tito, Timoteo, también Santiago comienza de esa manera. Por ejemplo, siempre ha existido la esclavitud. Y en una porción de la Biblia donde el Señor está exhortando a los fariseos y a los seduceos, y Él les dice que son esclavos del pecado, y al rato lo vamos a mirar. Y Él dice, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué nos dices eso? Pero si recordamos 1500 años atrás, dice la Biblia, cuando el Señor estaba hablando con Abraham, y le dijo, Abraham, no temas, porque yo te engrandeceré y te daré esto, te daré lo otro y te daré tantas bendiciones. Y luego Abraham le dice, Señor, pero ¿para qué yo quiero todo eso si yo no tengo hijo? No me has dado hijo, le dijo. No me has dado hijo. Dice, cuando yo muera, el que va a heredar será ese Damaseno. Alguien, un siervo, su siervo de Damasco que había nacido en su casa. Él va a heredar todo. Dice la Biblia que él tenía alrededor de 75 años en el tiempo. Pero después de 25 años fue que se cumplió la promesa, y ellos también quisieron darle una ayudadita a Dios, ¿se acuerdan? Con Agar. Pero el Señor le dice algo. Pero ten en cuenta, dice, que un día en tierra ajena, dice, tu descendencia será esclavo. Será esclavizado por 400 años, pero después saldrán de ahí con victoria y despojarán a la gente a los cuales lo esclavizaron, y yo los castigaré a ellos, dice. Y ya todos sabemos la historia. Salió el pueblo de Israel victorioso, con mano poderosa del Señor de Egipto. Caminaron por el desierto 40 años y llegaron a Israel. Pero siempre ha existido la esclavitud. En el pasado también, ¿se acuerda? Conocemos la historia de John Newton, ¿se acuerda? Este hombre de 1745 más o menos, cuando era traficante de esclavos y en su barco trasladaba esclavos. Después se fue en contra y él llegó a ser el clérigo de los anglicanos, pastor de los anglicanos, y también en contra él estuvo a favor de la abolición de la esclavitud. Y siempre ha existido, y ahora también existe, pero en lo espiritual, más que en lo físico. Entonces, hermanos, los escritores del Nuevo Testamento, por ejemplo, declaran que su condición como esclavos de Cristo, o sea, que son esclavos de Cristo. Pablo comienza su carta a los romanos en Romanos 1:1, capítulo 1, versículo 1, dice que él es esclavo de Jesucristo.
Amén. Que Él es esclavo de Jesucristo. En su carta a los Romanos, Romanos 1:1. También de la misma manera en Tito, el apóstol Pablo dice, en su salutación cuando comienza siempre dice, Pablo, llamado a ser apóstol y siervo. Él dice, dice siervo de Jesucristo, o dice sirviente de Jesucristo o esclavo de Jesucristo. Entonces, también es Santiago, también dice de la misma manera. El apóstol Santiago, o sea, fueron varios, no solamente el apóstol Pablo, porque ellos se consideraban esclavos de Jesucristo. Qué lindo, hermano, ser esclavo de Jesucristo. Porque eso quiere decir que ellos renuncian a todo lo que ellos son y se rinden a lo que el Señor quiere para ellos. ¿Sí? Lo que el Señor quiere para ellos, eso es ser esclavo. O sea, ellos ya no son dueños de su propia voluntad. Por ejemplo, cuando alguien viene a los pies de Cristo, dice, renuncio a mi vida pasada, entra a mi corazón, gobierna mi vida. Es decir, renuncio a mi voluntad y yo voy a seguir tu voluntad. Ahí se está haciendo esclavo de Jesucristo para servirle solo a Él y ya deja de ser esclavo del mundo y esclavo del pecado. Qué lindo, hermano, es eso, la verdad. Qué lindo. La mayoría de las traducciones, hermanos, dicen siervo o sirviente en estos pasajes que le mencioné, pero es la palabra griega doulas en el diccionario, los que tenemos diccionario, por ejemplo, en el diccionario de Strong, usted encuentra esa palabra siervo o sirviente como la palabra doulas en griego, que significa literalmente esclavo. O sea, cuando usted vea siervo de Jesucristo o sirviente de Jesucristo, es lo que quiere decir es yo soy un esclavo de Jesucristo y hago lo que Él quiere que yo haga. Ya no vivo yo, ¿se acuerda? Dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces, que lleguemos a ser esclavos de Cristo y no esclavos del pecado. Vamos a entrar en tema. Vaya por favor a Juan capítulo 8, versículo 31. Solo voy a tener 2 lecturas un poquito larguitas, pero ahí nos vamos a quedar. Pero principalmente en Juan y otra lectura más adelante. Juan, por favor, vaya a Juan 8, 31. Me avisa cuando llegue. Amén. Dice, la verdad os hará libres, dice el encabezado. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31 dice de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los a los judíos que habían creído en Él. O sea, algunos incrédulos que estaban por ahí. A los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El versículo 33 dice, le respondieron y le dijeron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Es lo que yo le mencionaba hace rato. Parecía que estos personajes, por ejemplo, acaban de creer en el Señor. Dice que son linaje de Abraham, pero parecía que no habían leído la Torá, la única escritura que ellos tenían. Ellos sabían que venían de una esclavitud de 400 años, no solamente esclavos de unos 5 años, sino de 400 años de esclavitud. Y dice, linaje de Abraham somos. ¿Cómo pues tú dices que dejaremos de ser esclavos o que somos esclavos? Entonces, el versículo 35 dice de la siguiente manera, le respondió, de cierto os digo, que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, cuando venimos delante del Señor, hermanos, una vez que llegamos al conocimiento de la palabra del Señor, del Evangelio de Jesucristo, dice la Biblia que todas las cosas son nuevas, amén. Dice que nuevas, aquí el que está, dice, porque te digo que aquí el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasaron y todas de ahí para acá, desde que conocemos al Señor,
todas vienen a ser nuevas. Todas vienen a ser nuevas. Ya no somos esclavos del pecado natural del cual traíamos, pero seguimos cometiendo pecado, ¿sí? Pero ahora ya no somos esclavos del pecado, sino que venimos acarreando un poco de la vieja naturaleza o del viejo hombre del cual habla la Biblia. Lo traemos, venimos con nosotros de vez en cuando a lo mejor hacemos algo, decimos algo que el Señor está en contra. Mentira, algo que vemos que el Señor dice que no miremos, una mala cara, o una palabra mal dicha a nuestros hijos o a nuestras esposas. Son cosas que no nos esclavizan, pero sí que nos venimos trayendo de nuestro viejo hombre. Y por eso tenemos que seguir adelante, esforzándonos, buscando la meta que es Cristo, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice la Biblia. Cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, entonces dejaremos todas esas cosas. Y como dice la Biblia, entraremos al reposo. Reposaremos de nuestras obras y ya no pecaremos de esa manera. Pero son dos cosas diferentes. Cuando estamos en el mundo somos esclavos del pecado, y ahora son cosas que vamos dejando poco a poco en nuestra caminata. Entonces Jesús le dice a los incrédulos fariseos, porque eran fariseos: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús usa, hermanos, esta analogía de un hombre y un esclavo, o sea, del amo y del esclavo, para hacer una observación de que un esclavo obedece a su amo porque es de su propiedad. ¿Sí? El amo le dice: haz tal cosa, y al esclavo no le queda de otra más que obedecer. No puede decirle: no, ¿tú por qué me dices esto? ¿Sí? Como ahora agarramos un trabajo en lo secular y tantito no nos gusta, si somos un poco alterados, si no somos sencillos. Aún los cristianos, si no nos gusta algo, no me gusta lo que tú estás diciendo, lo que tú haces está mal. Y no da tiempo espera un tiempo, ¿sí? Que el patrón vea su comportamiento, que el patrón vea cómo trabaja, su honestidad. Y seguramente con el tiempo el patrón, lo tratará de una manera diferente. Entonces, el Señor usa esta analogía para enseñar eso. Los esclavos no tienen voluntad propia, hermanos. Están literalmente bajo el yugo de sus amos. Como el pecado es nuestro amo, somos incapaces de resistirlo. Dice que están bajo el yugo de sus amos. Por eso se acuerda que dice la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Y luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 y 29. Él dice: lleven mi yugo sobre vosotros, porque llevaremos uno de los dos. El yugo del pecado, todos sabemos que es yugo. Algunos no saben, yo creo, ¿verdad? Pero es una yunta de bueyes o yo cuando trabajé la tierra por muchos años nunca se lo pusimos a las mulas o caballos, sino era una especie de rienda que comunica un animal con otro y con un freno en la boca. Pero antes era yugos para mantenerlos unidos a los dos. Entonces ese yugo te mantiene unido al otro, no te puedes ir de ahí. Y es igual con el pecado. Dice que está unido a ese yugo. Entonces está el pecado aquí de este lado, y el pecado tiene el yugo sobre su cuello, y la otra parte del otro extremo está sobre nosotros a veces, sobre nuestro cuello, y estamos unidos al pecado por ese yugo y no nos deja movernos. Entonces, la gente del mundo por eso no puede dejar las cosas, porque está unido al yugo del pecado. Son sus amos, ellos son esclavos de ese yugo de pecado. El versículo 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gloria a Dios.
Vamos adelante, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos, hermanos. Vaya unos libros más adelante, 2 libros más adelante. Vamos a leer algo relacionado. Romanos 6, por favor. Hoy no tardaremos mucho, ya mero vamos a terminar. Porque estamos en Navidad. Ok. Romanos, ¿tenemos Romanos, hermanos? Romanos 6, sí, hermanos, Romanos 6. Vamos a leer desde el 1, todo el capítulo, pero vamos a ir rápido. Quizá nos vayamos deteniendo. Que muertos al pecado, dice Romanos capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso lo dice porque un versículo antes dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso dice eso. El versículo 2 dice, en ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sí, mas Cristo vive en mí, porque él se consideraba que él había muerto juntamente con Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿se acuerda? Amén. Entonces, si el Señor murió en la cruz, obviamente también el apóstol Pablo murió. Entonces, por eso también al que ha muerto al pecado juntamente con Cristo, ha resucitado también juntamente con él. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también y viviremos con él. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Versículo 11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en nuestra concupiscencia. Mire qué interesante este versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, ahora que vivimos físicamente, porque el apóstol Pablo dice que debemos de presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo físico, como vivo entre los muertos para gloria del Señor. O sea, usar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, para dar gloria a Dios. Entonces dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. Y lo dice, de modo que lo obedezcáis. Entonces, si reina el pecado en nuestro cuerpo mortal y lo estamos obedeciendo, entonces eso nos enseña que somos esclavos del pecado que mora en nosotros. Sucede una cosa. ¿Qué pasa cuando a un cristiano verdadero, cristiano que ama al Señor con todo su corazón, y no es negociable el amar al Señor, vive una vida un poco desordenada, pero de repente le llega una enfermedad y le dicen, tienes cáncer? Ese cristiano se vuelve al Señor con todo su corazón, voluntariamente ahora, porque el Señor lo humilló hasta abajo. Y dice, sí, Señor, te serviré, y hasta le hace promesa, ¿sí o no? Si me sacas de esto, te serviré hasta el día de mi muerte, y esto, bla, 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 bla. Pero no va voluntariamente. Tuvo que llegar hasta ese grado de enfermedad para ir delante del Señor. Pero la Biblia dice que tenemos que ir delante del Señor y ser sus siervos voluntariamente. Ser un esclavo por amor. Ser esclavo del Señor por amor. No hasta que esto el Señor me habló esto un día que yo estaba meditando, y Señor,
¿Por qué tenemos que ser así, ir delante de ti hasta que ya de plano estamos en tiempos difíciles? Deberíamos ir con tiempo, voluntariamente, a servirte. Entonces, hermanos, versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Perdón, hermanos. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. O sea, si nos sometemos a nuestros deseos, a nuestra concupiscencia, dice arriba, ¿no? El versículo 12. A nuestra concupiscencia, eso quiere decir, literalmente quiere decir un deseo descontrolado por hacer lo que nos gusta, que sabemos que es pecado, pero aún así lo hacemos. Eso es concupiscencia. Y un pecado normal es, de repente se te sale sin querer una mentira, o haces una mala cara, o le gritas a tu esposa, a tus hijos, como sea. No lo haces seguido. No es tu deseo hacerlo, pero cuando te gusta hacer eso y nos gusta hacer aquello, es un deseo descontrolado que vive dentro de nosotros. Eso se llama concupiscencia. Es diferente. Entonces vamos tras el pecado porque eso mora dentro de nosotros. Entonces eso nos esclaviza, hermano. Y no debemos de ser esclavos del pecado. Dice que resistamos al diablo y huirá de vosotros. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, eso ya lo leímos. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Obediencia a Dios, obviamente. 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo, o sea, ahí vemos, que no somos esclavos ya del pecado, sino que obedecemos a veces a ciertas cosas que traemos del viejo hombre, pero ahí dice, eras esclavo antes, cuando estábamos sin Cristo. Eras esclavo del pecado. Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de justicia. Una vez que venimos a Cristo, ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de justicia. Viene a mi mente, por ejemplo, las personas que vinieron a conocer al Señor ya mayor y que les gustaban mucho las fiestas. Iban al baile y ahí, pero hasta que, ahora sí, como dicen en mi pueblo, a sacarle el polvo a desgastar los zapatos, decía, ¿no? Pero cuando llegan al conocimiento del Señor, al Evangelio de Jesucristo, vienen aquí y les dice, hermanos, cantemos al Señor, alcemos nuestras manos, alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Y los hermanos. Pero antes, cuando estaban en el mundo, ahí sí, lo hacían con ganas. Pero cuando ahora es para nuestro Señor, como que el Señor lo acepta. Yo lo hago con todo mi corazón, sincero, y el Señor lo acepta. No, hermanos, por eso decía yo al principio, tenemos que ir delante del Señor con todo nuestro corazón, sin necesidad de que alguien nos inste, sino que seamos esclavos de nuestro Señor por voluntad propia. Versículo 20 dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. O sea, no vivían bajo la justicia, sino eran libertinaje prácticamente, no era libertad. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Así me acuerdo que mi papá así decía, me hubiera gustado, dice, llegar al conocimiento de las cosas del Señor mucho más antes. Él conoció al Señor por ahí de los 33, 32, no era muy mayor, pero ya le había dado vuelo a la hilacha, como luego dice. Entonces él decía, ¿cómo me hubiera gustado llegar antes, dice, a las cosas del Señor, dice, y me avergüenzo de mi vida. Y dice aquí, acabamos de leer el 21, dice,
de las cosas os avergonzáis de lo que hicieron en el pasado. Dice 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, esclavos de Dios, ya no del pecado, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Amén. Y el versículo 23, versículo tan conocido por todos, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, cuando andamos en el mundo y somos esclavos del mundo del pecado, el pago, el salario es la muerte. Pecamos, hicimos eso, hicimos lo malo, hicimos aquello. El Señor nos paga nuestro salario con la muerte. Pero ahora cuando venimos delante del Señor y ahora ya no somos esclavos del pecado, sino del Señor, dice que la dádiva del Señor es vida eterna. Gloria a Dios. Por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, le digo que un día pensando en acerca de las pruebas que el Señor manda a sus hijos o a los cristianos, a veces para corregirnos de nuestras maldades, de nuestras cosas, de nuestras cosas que hacemos, el Señor nos disciplina, ¿sí? Y sufrimos por un tiempo, a veces por disciplina y a veces el Señor nos mete en pruebas para que también lleguemos a un nivel diferente en nuestra espiritualidad, en nuestro conocimiento del Señor. En nuestro conocimiento del Señor, a veces por pruebas y a veces por disciplina, para llevarnos a una fe mayor, porque dice la Biblia que nuestra fe será probada, como se prueba el oro, y que yo sepa, el oro se prueba por fuego, amén. Pero dice, y vuestra fe más preciosa que el oro, dice, como el oro será probada. El oro se le mete miles de grados de temperatura para que se derrita y se le vaya saliendo una natilla encima negra, se la quitan y lo vuelven a meter al horno otra vez, 1000 grados de temperatura y algo, y otra vez, y hasta que vaya quedando un oro de, ¿cuánto es la máximo quilates? 45. Bueno, oro puro, 99.9%. Así se prueba la fe. Y el Señor a veces así nos prueba. Pero yo pensaba, no deberíamos. Yo estaba meditando porque sufrimientos, pruebas, enfermedades, una tras otra. Cuando es por disciplina, pues, ¿qué podemos hacer? Llega la disciplina del Señor y ¿qué se hace? Pero si es por llevarnos a un nivel más alto, no deberíamos de esperar, como una vez el hermano dijo, que el Señor nos humille hasta el suelo para ir delante del Señor voluntariamente y buscarle, ¿sí? Así debería de ser. No deberíamos de esperar que el Señor nos humille hasta abajo, sino deberíamos ir voluntariamente con el Señor y decir, Señor, no soy digno de ser tu hijo, pero hazme como uno de tus siervos, como uno de tus esclavos, y te serviré por amor. Así debería de ser voluntariamente, sino que, como dije hace rato, tenemos que esperar una enfermedad grave, un problema grave para correr. Ahí sí corremos al altar delante del Señor. Señor, te ofrezco que dejo esto, te ofrezco que dejo el otro, y traemos todas las cosas al altar del Señor y le prometemos de todo. Pero ahí ya no es voluntariamente, sino es porque la enfermedad o el problema nos acercó. Eso es triste, hermanos. Eso es triste. Sino que vayamos antes, que vayamos con confianza, dice, que entremos delante del Señor. Dice la Biblia que para que alcancemos auxilio y socorro a tiempo, voluntariamente o por gracia delante del Señor. Casi terminamos. Hay un ejemplo, hablando de esto. Todos conocemos la historia de Job y no voy a ir allí porque usted lo sabe. Yo sé que la mayoría hemos leído el libro de Job. ¿Se acuerda cuando empieza el libro? Dice, hubo un varón en tierra de Uz. Su nombre era Job y era un varón perfecto y recto delante del Señor, sí. Amén. Un varón recto, perfecto y recto delante del Señor. Dice, pero un día, dice, vinieron los hijos de Dios, dice. Cuando habla de los hijos de Dios, hermano, habla de los hombres que amaban a Dios con todo su corazón, porque el Señor llama a sus hijos a los que vienen a Él. Los que le aman son sus hijos. No eran ángeles, como muchos piensan. Entonces, venían delante del Señor, pero como Satanás es metido y es padre de mentira, y la Biblia le llama el acusador,
Cuando vio que los hijos de Dios venían a dar el reporte o a alabarle o a buscarle, él también va de metido. Y le dice, y le echa tierra a Job, ¿no? Pero primero le dice el Señor, ¿de dónde vienes? O sea, nomás andas a ver quién acusas, en otras palabras. ¿De dónde vienes? Y Satanás le dice, de la tierra, de rodear la tierra y andar por ella, viendo a ver qué acusaba, a quién acusaba. Y entonces el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto delante del Señor, que es apartado del mal? O sea, perfecto y recto delante, y que no hay otro como él. Que el Señor pudiera decir algo así de nosotros, hermano. Cuando dice perfecto, no se refiere a la perfección que como el Señor, sino que era maduro en su manera de actuar. Esa es la palabra correcta, un hombre maduro. Porque ¿se acuerda cuando dice la Biblia ser perfectos como yo soy perfecto? Habla de una madurez espiritual, que ha alcanzado la madurez, que ya no se enoja por cualquier cosa, que ya no, como decimos en el pueblo, ya no rezonga por todo. Entonces, sí, dijo Satanás, pero porque tú lo has rodeado de bienes. Dice, porque tú le has dado esto, aquello, lo otro, dice, y has puesto un cerco. Y realmente la verdad, ¿sí o no? Cuando somos fieles delante del Señor, dice la Biblia que el Señor pone un cerco, pone un muro y antemuro. El primer muro para que no entre el enemigo, y el antemuro por si llega a pasar el primero, y ahí se detiene. Y ahí no pasa. El Señor hace eso con sus hijos que les son fieles. Y eso había hecho con Job. Y era cierto lo que decía Satanás, que le había puesto muros y para que él prosperara, 7,000 camellos, 3,000 yuntas de bueyes, 500 asnas, 500 no sé qué, un montón de cosas y muchísimos criados. Sí, pero porque tú le bendices simplemente, o sea, por eso te sirve. No, era al revés. Job le servía y el Señor le bendecía. La bendición de Dios está condicionada. Él nos da vida, sí, a todo mundo nos da vida, hace salir su sol sobre buenos y malos, pero la bendición del Altísimo sobre nosotros es conforme nosotros le busquemos. Dice que se acerquen a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, el Señor le había bendecido, pero Satanás decía que Job le servía y era perfecto y recto porque Dios lo bendecía primero, pero era al revés. Entonces, así debemos de ser nosotros, hermanos. Servirle al Señor con todo nuestro corazón y el Señor verá lo que hace. Si Él nos quiere bendecir, pues adelante, que el Señor nos bendiga. Que tomemos el ejemplo de Job. La última lectura, yo había dicho 2, pero aquí tengo otra. Vamos a la final en Éxodo, por favor, hermanos, hasta el otro lado de la Biblia. Y es una cita muy conocida, pero que toca mi corazón inmensamente y me hace desear ser de la misma manera. Éxodo capítulo 21, hermanos. Y con esto terminamos. Éxodo 21 dice leyes sobre los esclavos. Ya vimos cómo no debemos de ser esclavo del pecado, y cómo el Señor nos libertó por medio de su justicia, que antes teníamos como ganancia la muerte, pero ahora que ya no somos esclavos del pecado sino de Jesucristo, tenemos por ganancia la justicia y la vida eterna. Ahora vamos a ver cómo debemos de hacer para ser esclavos del Señor para siempre. Versículo 21 dice, capítulo 21, versículo 1 dice, estas son las leyes que les propondrás o que les explicarás cómo debería de ser. Son las leyes acerca de los esclavos, dice el versículo 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años te servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Es una ley que el Señor había puesto. En ese tiempo se podía decir la esclavitud o comprar a una persona y le podía servir por muchos años, pero el Señor, cuando dio las leyes,
el Señor le dijo, ok, solamente 6 años te puede servir, y al séptimo, o 7 se podría decir. ¿Se acuerda cuando trabajó por Raquel y por Lea? Jacob, 7 y 7. Era como, se puede decir, un siervo, un esclavo. Entonces tenía que ser solamente 6, y al séptimo debía salir libre, lo que le llamamos el año del jubileo. Los que habían vendido su tierra, o se puede decir dado así como empeñada, a los 7 años se la tenían que regresar. Entonces el Señor le dice, si compras siervo hebreo, 6 años te servirá, mas el séptimo saldrá libre. Versículo 3 dice, si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Versículo 4, si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Miren qué interesante. Qué interesante. El versículo 5 dice, mire que dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor. No dice, porque si, por ejemplo, lo acabamos de leer, si el señor de la casa, el amo, le hubiera dado mujer, y esa mujer dio hijos al esposo, la mujer y los hijos seguían siendo del dueño, del patrón, y él iba a salir libre. Ahora, obviamente, ese esclavo amaba a su mujer y amaba a sus hijos. ¿Quién no va a amar a sus hijos? Pero qué interesante, el versículo 5 dice, no dice, yo amo a mi señor. Él no dijo, no, yo amo a mi mujer y a mis hijos, es que me quedo por mis hijos. O sea, si ellos están aquí, ¿yo qué voy a hacer allá afuera? Yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa, o sea, ¿qué voy a hacer yo allá afuera si aquí está mi familia? Así que me quedo y pues aquí sigo trabajando, ¿no? No, dijo, yo amo a mi Señor. Yo amo a mi Señor. Seguramente porque había amos que trataban bien, así como nos trata nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Señor nos trata bien. Por eso le amamos. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, yo amo a mi Señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces, versículo 6, entonces su amo le llevará ante los jueces. O sea, que hubiera, como le llaman en México, el interventor de la Secretaría de Gobernación, que da fe y legalidad de lo que va a hacer. Entonces lo lleva delante de los jueces, dice, y le harás estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su amo para siempre. Y será su amo para siempre. Su siervo para siempre. Bueno, el otro es su amo. Sí, le será su siervo para siempre. Ahora, yo veo nuestra vida reflejada en estos 4 o 5 versículos, hermano. Como yo siempre le digo a los hermanos, o les digo a la congregación, no miremos como que sucedió hace miles de años. Apliquémoslo a nuestra vida. Porque si no, entonces ¿para qué leemos la Biblia, no? ¿Para qué leemos la Escritura entonces? ¿Para qué estudiamos? Pero, mire, él podía salir solo. Si entró solo saldrá. Si le dio mujer, o si traía mujer, él sale con su mujer. Pero si él le había dado mujer y la mujer le dio hijos, entonces los hijos y la mujer son del amo. Y él saldría solo. Ahora lo que yo veo es esto. Muchos de nosotros cuando veníamos del mundo estábamos solos. Usted puede estudiarlo en casa y ver otras cosas que yo no veo, pero yo veo esto. A la mayoría de los que estamos aquí, el Señor nos ha dado esposa y nos ha dado hijos. Y allá afuera en el mundo estábamos como esclavos del pecado, y ahora somos esclavos de Cristo para frutos de justicia y vida eterna. Y el Señor dice, ok, tú eres libre. El Señor nos deja libres si nosotros queremos. Y podemos irnos libres según, pero solo el libertinaje, dice la Biblia.
y podemos irnos al mundo, pero el Señor nos ha dado hijos y esposas de los cuales vamos a responder. El padre de familia es el que responde, el sacerdote de la casa. Entonces, el Señor a veces nos puede decir, ok, si no quieres, pues puedes irte, ¿no? Porque el Señor no obliga a nadie. Y en cierto sentido es de esa manera. Pero ¿qué vamos a hacer allá afuera? Igual la esposa, ¿qué puede hacer allá afuera? Y si sus hijos se quedan adentro. Entonces, debíamos de hacer como este hombre. ¿Qué podemos hacer allá afuera en el mundo? Yo venía hablando con Manuel, que yo fui a traerlo. Allá afuera en el mundo no hay nada, como dice nuestro pastor, el pastor Luna. Allá es una cloaca. Él dice así, un drenaje lleno de inmundicia. Amén. ¿Qué podemos hacer allá afuera? ¿Podemos ser esclavos nuevamente del pecado? Podemos ser esclavos del pecado, pero también podemos decirle al Señor, no, yo amo a mi Señor. Oh, gloria a Dios. Yo amo a mi Señor, yo amo a mi Dios, al Señor Jesucristo que dio su vida por mí, pero también amo a mi esposa y a mis hijos. Entonces por eso no soy capaz de ser libre, irme al mundo y perderme nuevamente. Pero no es porque amo a ellos, sino porque amo a mi Señor. Gloria a Dios. Porque amo a mi Señor, por eso es que le sigo, por eso es que le sirvo. Ahora, después de todo eso, estas son las leyes de los esclavos. Entonces el versículo 6, lo leo nuevamente, dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces. Entonces dice que lo lleva a los jueces para que den fe y legalidad de que él está dando su voluntad ahora. Él está diciendo, yo ya no quiero ser más libre, sino quiero ser esclavo de él para siempre. Entonces, ahí ya no se podía echar para atrás, porque ahí estaban los jueces que daban fe y legalidad y firmaban. Y dice que tomaba una lesna, nosotros teníamos una lesna, le llamábamos lesna. No sé cómo era en el tiempo antiguo, en tiempo de la Biblia, pero nosotros era un mango de madera pequeño y una especie de alambrón como de un 8 de grueso, con una punta muy, muy afilada. Y era para hacer agujeros. Entonces dice que la llevaba contra la puerta y para que no se moviera y para que se le pudiera hacer entonces con la lesna. Era un símbolo de esclavitud. Por eso también dicen que por ejemplo en el hombre traer aretes y todo eso que es una sombra como de ser esclavo del pecado. Y en cierto sentido podría ser, pero no ese es el tema. Pero le hacían un agujero en la oreja. Y eso significaba que ahora era esclavo, pero no esclavo ya para soltarlo a los 7 años, sino un esclavo para siempre. Pero ahora que vemos ahí, en el 5, que sí iba a ser esclavo, pero ahora iba a ser un esclavo por amor. Porque yo amo a mi Señor. No porque me haya comprado, o porque tenga que estar aquí a la fuerza, sino porque yo amo a mi Señor, a mi esposa y a mis hijos. Entonces, hermanos, que nosotros podamos, en este año que está por entrar, podamos amar al Señor con todo nuestro corazón y que vayamos delante del Señor voluntariamente, hermanos. Como ha dicho el hermano Edwin, que el Señor no nos tenga que humillar hasta el suelo para luego correr delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo, o perdóname, o me arrepiento. Y en cierto sentido, sobre mí cae un poco más de peso porque yo soy el que lo estoy compartiendo y que el Señor tenga misericordia de nosotros para Gloria a Dios. ser esclavo del Señor y no ser esclavo del pecado. Amén. Ser fieles al Señor con todo su corazón, servirle cada día, hermanos, por amor. Y dice que le abría el oído. ¿Y sabe qué significa abrirle el oído, la oreja? Significa que ahora que es esclavo, sí era el símbolo de su esclavitud para siempre, pero por amor. Pero también significa que ahora tiene el oído abierto para oír más del Señor. Gloria a Dios. Ahora no oye, o el Señor no lo obliga a oír, como uno con los niños, no. Fulano de tal, deja eso.
y no hace caso. No hace caso y no hace caso 2 o 3 veces y va y entonces lleva vara y ahora sí escucha. Pero a la fuerza porque lo hicieron escuchar. Pero ahora ya con el oído abierto, ahora ya no somos esclavos, ahora escuchamos voluntariamente a nuestro amo, Gloria a Dios. que es el Señor Jesús, nuestro Dios. Amén. Amén, Señor. Pongámonos de pie, hermanos, y demos gracias al Señor por este año y por este tiempo, lo que usted quiera dar gracias a Dios, pero por su palabra y que la podamos poner en práctica esto que resta del año y durante el año que viene, y todo lo que escuchemos aquí próximamente desde este púlpito podamos ponerlo en práctica, cada palabra que el Señor nos hable, y como siempre decimos, que el Señor ponga su sello sobre esta palabra y haga prosperarla, que la haga prosperar en nuestros corazones.